Muy buenas a todos, ¿cómo están familia? Le damos la bienvenida a este nuevo episodio de BS Podcast Verdadeando. La verdad hoy me encuentro con un invitado especial que es muy contento que esté aquí al lado mío. Pero antes los invito a participar de este podcast comentando, dándole me gusta al video, compartiendo. Y si no estás suscrito la primera vez que pasás por aquí, te invito a que puedas estar siguiéndonos, ¿no? En todas nuestras redes sociales, en nuestro canal que va creciendo poco a poco y que puedas ser partícipe de este proyecto, de este propósito que Dios puso en nuestros corazones de expresar a Cristo en las redes sociales. Así que los invitamos, hermanos, a que puedan estar atentos en este tema tan maravilloso que, como verán en el título, es ¿qué es ser un hombre nuevo? La verdad es algo que el cristiano, al recibir al Señor, a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, recibe esa nueva vida, esa nueva criatura mediante el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y este tema tan maravilloso lo voy a estar compartiendo con el pastor Luis Río. ¿Cómo estás, pastor? Hola Mati, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad Qué muy bien. hermoso, gracias por este honor, este privilegio de poder compartir a través de este podcast, de las redes sociales. Para mí es un honor poder servirles y colaborar en lo que el Señor puso en sus corazones. Así que reciban el saludo de mi familia, de nuestra congregación. Gracias, No, gracias. la verdad es un gran honor, como hablábamos durante la semana, que yo lo había comentado cuando le Ujú. envié la invitación. Es algo que yo tengo un poco de nerviosismo, ¿no? Un poco de nervioso. No, no, tengamos paz. Sé que sí, sé que usted es una persona que tiene una palabra y una gracia muy linda que el Señor le ha dado, ¿no? Gracias. Para poder enseñar y transmitir y expresar a Cristo, Ujú, ¿no? A las demás personas y cómo su congregación hace, que he visto, ¿no? Y he participado también en algunos ujú, eventos, esos eventos que se hacen en la Plaza de Pilar, ¿no? ujú. Eventos sociales, el último fue el Día del Niño, El Día del Niño, sí. que estuvo espectacular, ¿no? Sí, nos estalló. Vi que utilizaron también drones también, Sí, sí, impresionante, la sí, verdad que hubo la verdad lujo. una convocatoria preciosa que nos superó las expectativas que teníamos Wow. y nos dijeron que anduvo cerca de las 600 Qué personas más o lindo, menos. qué hermoso. Y tenerlo acá, la verdad, es algo que me trae mucho gozo, pastor, mucho gozo. Gracias, gracias, Estuve con su yerno, con David, con David. que la verdad venimos haciendo episodios y lo tendremos próximamente de Y con nuevo. Juan Y también. con Juan, que se unió al equipo, que también es de su congregación. La verdad, traen temas tan maravillosos y alumbran tanto el Mm. entendimiento que uno crece en Cristo y va entendiendo mejor lo que el Señor quiere mostrarnos. Gracias, Ah, gracias. Bueno, todos estamos aprendiendo y eso es lo importante de tener hambre del sí, Señor, nunca dejar de aprender porque la palabra aprender viene como, no sé, yo me crié en el campo y no sé si recordarán los abrojos que había en el campo, ¿no? mm, No es lo mismo que saber, aprender quiere decir que algo se te se prendió te prendió, claro. en tu Wow, interior. Y Pablo describía mucho la palabra esa de decir, aprendan a Cristo, es decir, que todo lo que recibo de Él se tiene que prender en mí. wow, wow, wow. Y eso es Es maravilloso. Entonces todos maravilloso. estamos en modo aprendizaje, ¿no? O sea, Claro, claro, en el Señor cada día y uno en eso va madurando. claro. Ese es el motivo o el fundamento de por qué nos instruimos, por qué nos capacitamos, por qué queremos aprender, porque el conocimiento de la verdad nos lleva a una madurez y Claro, es lo que Dios está buscando. O sea, claro. el nuevo pacto no se trata y esto viene a colisión del tema de hoy, el nuevo pacto no se trata de mejorar al hombre, Claro, eh, es verdad. eh, sino de hacer una nueva creación. Claro. Y creo que, bueno, ahí estamos trabajando en eso, o sea, entendiendo la vida de Cristo que mora en Claro, nosotros. y es muy difícil igual,
A mí que me ha tocado participar con algunas personas, con el pastor Sergio también, con el pastor Roberto, es muy difícil. Mis cariños a los pastores, Sí. mi abrazo enorme a ellos. Próximamente también tendremos al pastor Sergio nuevamente acá. 2 videos más adelante. No, no, si tuviéramos que hacer esto nosotros, nos pasamos toda la mañana acá. Wow, wow, estaría bueno. Le decía, hay algo que veo de ellos, ¿no? El tratar, ellos que pastorean hace años y usted también, el tratar de llevar este entendimiento que uno recibe hacia las demás personas. Ujú. Y, por ejemplo, en la congregación donde estamos nosotros, es muy difícil que tanta cantidad de personas puedan crecer en este entendimiento. Mm. Y se hace difícil enseñar a veces. No sé si a usted le ha Lo que pasado. pasa que por cultura, el cristiano evangélico, primero partamos de la base que hace cosa de, digamos, unos 10 años, 15 años, empezó un auge en Argentina de entender la reforma que Dios Claro, está trayendo, en la cual empezamos a escuchar mensajes que tienen que ver con Cristo como el centro de todas las cosas, como Cristo, la cabeza de la iglesia, como Cristo por el cual todas las cosas subsisten y existen. Y por muchos años en las iglesias se puso al hombre como el ya como centro el y centro. como Jesús sirviendo al hombre. Y Mira, en parte Él se hizo nuestro siervo, claro claro, que sí, claro, para tomarnos para sí. sí, Y esa es la parte que descolocamos en el camino. Entonces pensábamos que Dios estaba siempre al servicio del ser humano, como siempre con y el mismo pecado del ser humano, eh, busca la necesidad de tener un Dios a su manera, ¿no? De que le sirva, no importa si es evangélico, católico, la mente no renovada siempre busca algo espiritual porque tiene la necesidad ya inerte en su interior de que algo sobrenatural lo guíe, lo cuide, y algunos lo hacen en ignorancia y otros lo mm, hacen a sabiendas. claro, Entonces, ahí es donde estamos colaborando, mm, tratando de que el hombre vuelva al diseño original de Dios, que es Cristo el centro, Cristo el rey de tu vida, Cristo el Señor y Cristo la cabeza, son todos sinónimos, ¿no es claro, cierto? De lo mismo. Entonces ahí es donde se hace la diferencia entre el nuevo hombre y el viejo hombre. claro, wow. Y con este, relacionado a este tema, pastor, que Sergio me comentaba, ¿no? Hace un par de años ya, ¿no? Y eso me quedó a mí, de que el nuevo hombre. Y es algo que creo que se dejó de hablar un poquito sobre el nuevo Sí. hombre. Siempre hablamos de las circunstancias, de las dificultades, de los procesos, pero este nuevo hombre, esta nueva creación que el Señor ha hecho mediante Jesucristo, ¿no? Eh, Creo que es una parte fundamental de poder entender para poder empezar a vivir como dice la palabra, ¿no? Digno del Señor, digno de Dios. Claro que sí. Y ahí hay que hacer una salvedad porque las personas se confunden. Nosotros tenemos que entender este punto. ¿Cuántas personas existen en el mundo? Millones, Miles y sí, millones. Lo mismo podríamos decir almas y gente, claro, ¿sí? Son sinónimos, personas, gente, almas, sí. ¿sí? Ahora, ¿cuántos hombres existen en la tierra? Según Dios, solo dos. Wow. El primer Adán y el segundo Adán. El viejo hombre y el nuevo hombre. Dios solo ve dos Dos. hombres en la tierra. Los que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. ¿Y qué pasa con los que están en Cristo, pero Cristo no es el Señor? Están en un punto intermedio. Mira, Entonces, ahí es donde nosotros estamos colaborando para que todos puedan venir bajo el gobierno de una sola cabeza, claro, Cristo, porque Él es el nuevo hombre. claro. Si querés podemos ir Sí, al pasaje que nos describe claramente este punto, ¿no? Que es el de haber hecho un solo hombre, ¿no es cierto? Dice Efesios capítulo 2, verso 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared mm, intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es decir, Efesios, el apóstol Pablo hace una construcción entre los gentiles y los judíos. En aquel contexto, él dice que Jesús hizo de esos dos pueblos, hizo uno mediante el sacrificio de la cruz. Para nosotros hoy sigue siendo lo mismo, nosotros somos el pueblo gentil, Claro. donde ahora no hay judío, ni griego, ni escita, ni hombre, ni mujer, ni varón, sino que todos somos uno en Ujú. Cristo. Es decir, ahora vinimos a ese nuevo hombre, a esa nueva creación. Recordemos que la vieja creación se perdió en el Edén y Dios la recupera mediante Jesús, Sí, mediante su sacrificio, y ahora estamos en un nuevo hombre, nuevo. Cuando hablamos de esa palabra nuevo siempre nos sorprendemos porque la palabra nuevo en todo el Nuevo Testamento es la palabra kainos y representa algo nunca antes visto, o sea, algo que nunca antes se claro. vio. Entonces, ¿por qué los primeros hijos de Dios, ¿sí? Que los primeros hijos de Dios son los que recibieron el testimonio del Espíritu Santo, Ujú. ¿sí? Los otros eran pueblo, pero los verdaderos hijos de Dios comenzaron con el engendramiento y el engendramiento vino por el Espíritu Santo. ¿Y por qué eran distintos? ¿Por qué trastornaban el mundo entero? ¿Por qué se los llamó primeramente cristianos? Porque Claro. eran una fotocopia fiel del original. O Claro. sea, había algo nuevo que nunca antes se había visto. Hoy nosotros por cultura latina, occidental, lo que sea, nosotros en realidad nos hemos, en muchas culturas es como que nos hemos forrado de cristianos, ¿no? Sí, sí, Pero en sí. realidad lo que Dios está tratando de hacer con esta reforma que te hablaba al comienzo es tratar de traer de nuevo al centro, al nuevo que está en nosotros. Claro. Cristo es el nuevo, Cristo es todo lo nuevo de Dios dado al hombre por gracia para que ahora Cristo se pueda ver a través de nosotros, en toda nuestra forma de ser. Y ahí es donde el Espíritu Santo, por eso les animamos a congregar, por eso les animamos a estar expuestos a los ambientes donde la palabra es ministrada, donde nuestros corazones son redarguidos, donde nuestra mente debe ser renovada, porque solo en esos lugares Cristo que está en nosotros puede ser visto después. Claro. ¿Dónde? Porque en un local donde nos reunimos todos a adorar a Dios, todos parece que son cristianos, todos Claro, pareciera que claro. somos lo mismo. Claro. Pero el foco de todo esto, hijo, es que se vea en la En sociedad, la sociedad. que se vea primeramente en los hogares. Claro, ¿Sí? claro, ¿Te imaginas que un matrimonio que adora al Señor después va a su casa y se arrancan los pelos? claro, ¿Eh? claro, Sí, o pateamos la mesa, Dios no es una cosa en el templo y otra cosa en mi casa. claro. Dios es Dios todo el tiempo, en todo lugar. Algo que últimamente con estos podcasts que han pasado, invitados que hemos estado hablando, me ha llevado a un entendimiento, ¿no? O a tratar de comprender, ¿no? Que la mejor, como dice usted, la mejor manera de predicar el evangelio es a través de mi vida, Viviéndolo. viviéndolo. Sí, O sea que así como ese impacto, ¿no? Del nuevo hombre en los primeros cristianos que afectó tanto a los alrededores, ¿no? De sí, decir algo nuevo, algo que nunca se ha visto. Así tiene que afectar a mis vecinos, a sí, todos sí, los que tal me cual. rodean, ver algo diferente, algo que nunca se ha visto. Sí, sí, Porque creo que esto es algo que, pensamiento mío, ¿no? De decir, el mundo fue evangelizado, se ha llevado la palabra de Dios a muchos lugares y se ha dicho, y muchas personas saben que Jesús los ama. ujú, Pero después ves a esa persona que te está llevando un volantito o te está diciendo algunas palabras, ves que es un desastre mm, o que no entendió que realmente se tiene que vivir. tal cual. Entonces, si no le mostramos a ese nuevo hombre, si no le... Pero por ahí a veces pasa en que, bueno, algunos se rinden y otros no, ¿no? Mm, Algunos se entregan porque fe en el Señor eh, no es solamente, la fe no es un vehículo para pedir nada más. claro, La fe siempre vino, y cuando la estudias, la fe siempre vino para rendirse. O sea, Dios no ha dado fe, que es la fe del Hijo de Dios, y esa fe es para rendirnos, no para claro. pedir en primer lugar.
Claro, El ser humano por necesidad pide, pide. pero en realidad la fe es para rendirse. Vos fíjate que las personas que más se destacan en la Biblia son las que se rindieron ante el Señor, Claro, son las que se humillaron ante Él. claro, Y la fe viene a eso, a quebrantar nuestro ser interior para que Cristo sea el Señor. Porque es fácil presentarte a Jesús el sanador, Jesús el que hace prosperidad, el que, no sé, hace un milagro, Jesús el que salva o el claro, que sana. claro, Pero los apóstoles, si leemos en las escrituras, la predicación era de ellos era, te presento a Jesucristo como Señor y Salvador. claro, Siempre les daba, y la palabra Señor es la palabra Kyrios, que es igual a emperador, o sea, claro, igual que el César. Lo claro, ponían en un lugar de excelencia, de honor, de respeto, de autoridad, en un lugar de que, miren que para el común de la gente, miren que tiene la misma autoridad que el presidente, mm, para que entiendas un poco, claro, miren que tiene la misma, él es el Kyrios nuestro. claro. Entonces, por eso entregaban su vida. Niega a Jesús como Señor, niega a Jesús como Señor. Y los decapitaban y los mataban o lo tiraban al Coliseo porque no querían negar a Jesús como Claro, Señor. O sea, wow, y eso es importantísimo entenderlo porque cuando uno entiende los contextos, entonces después vos podés decir, pará, es fácil ser cristiano en esta generación sí, y sin cambios, sin cambios, claro, sin transformación. Eh, con todo respeto, ¿no? A todos los que participamos en las congregaciones y tenemos alguna actividad, pero es fácil esconderse detrás de una actividad. Lo complejo es que después en las cosas, en las fibras más íntimas, en una mesa con tus hijos, en el trabajo con tus compañeros, no sé, en el colegio con las mamás, ¿no es cierto?, con los compañeros del colegio, o con las mamás, o con los papás, o lo que sea, que se pueda notar que tu carácter ha cambiado, claro, claro, que realmente el nuevo vive en ti, no que te escondiste detrás de una actividad y porque vas al culto, porque participás de la canción, de la música o de un podcast, claro, o porque barres el templo, o porque atendés la silla, o porque sos diácono, o porque sos pastor. Y todo eso que hacemos, por eso te digo que hay una cultura evangélica tradicional que ha cauterizado la mente de los santos, y no están viviendo la realidad de esto, que claro. es de adentro De hacia adentro afuera, hacia afuera. de adentro hacia afuera, no maquillamos el muerto, Claro, no maquillamos el muerto, no lo disfrazamos. Por eso dije que Jesús no vino a mejorar mi vida. claro, claro, Jesús no vino a hacer una mejor versión de mí. Jesús no vino a hacer una mejor versión de vos. Él vino a borrar de la creación a lo viejo y a hacer una nueva creación de nosotros. wow, Y ahí no hay puntos medios para Dios. O es una cosa o es la otra. Y ahí la diferencia la hace la obra de la cruz. mm, Y la obra de la cruz no son dos palos cruzados. no, claro, La obra de la cruz es algo que te sucede en el interior a claro, medida que lo vas conociendo. A medida que la verdad de Él se va revelando en tu interior, es cruz. es cruz, Porque es la cruz de Cristo, no es mi cruz. claro. Muchas veces, chistosamente decimos los cristianos, mi cruz es mi suegra, pero no para tanto. No, en realidad uno tiene que aprender a conocer esa cruz. Claro, Porque Pablo decía, yo predico a Cristo y a este crucificado. No había otra en el contexto de Pablo, presentar a Cristo y a este crucificado. O sea, eh, porque para él la palabra de la cruz era locura. claro, Era una cosa que transformaba el corazón. Por eso las personas que lo escuchaban automáticamente se ponían al servicio del Evangelio. Y eso es maravilloso, Mati. wow. Eso es maravilloso. Poder entender eso hoy, rescatarlo y traerlo de vuelta al centro, es toda una obra arquitectónica del Mm, Espíritu sí, Santo sí, en sí, sí, nuestros es que días. sí. Por eso mi pregunta, ¿no? ¿Qué tan difícil, al comienzo, ¿no? Que le decía, qué tan difícil, ¿no? A los pastores o a los maestros poder llevar a las personas, ¿no? A ese entendimiento y que puedan ver, ver, no solo ver, sino que entender que tiene que existir, tiene que haber una transformación desde dentro nuestro, ¿no? Y yo lo veo a ustedes, lo veo al pastor Sergio, que con mucho amor están ahí siempre llevando la palabra, al pastor Roberto también, al pastor Eliseo. Yo digo, que son los que conozco, ¿no? Me refiero a ellos, ¿no? Que digo, qué increíble, ¿no? Cómo
a veces me pongo a pensar, suceden tantas cosas, ¿no? Y el pastor siempre se pone en el medio para que Sí, no haya, perdón, no haya división. Y digo, ¿cómo poder entender eso? Estamos haciéndolo por amor para que esa sí. persona pueda ser transformada. Sí, porque si no el evangelio queda detenido. Claro, El evangelio queda detenido porque la gente no quiere comprar religión. claro, La gente necesita realmente ver al nuevo, de nuevo, necesita al nuevo. claro. Porque justamente en la congregación estamos ministrando sobre los frutos del Espíritu. Mm, ¿Y para qué son los frutos? ¿Para qué compra usted un fruto en la verdulería? Para comerlo, para ¿verdad? comerlo, sí, O para que otros lo coman. claro. Entonces, ¿para qué serían los frutos de Cristo en nosotros? Para que otros puedan degustarlo, gustarlo Ujú, a Él, poder saborearlo, poder crecer, porque es un alimento. claro. Entonces, los frutos todos son para hacer crecer al nuevo hombre. Wow. Entonces, lo mismo que Él, yo soy el pan de vida. Cuando Jesús hablaba de yo soy, yo soy, yo soy, lo mismo somos nosotros en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Claro. Nosotros somos la puerta, nosotros conectamos con el Señor, nosotros conectamos con el Salvador, nosotros podemos proveerle alimento a otros. O sea, hoy para Dios nosotros somos vasos, somos la puerta donde Cristo es presentado. Claro. Wow. Cuando la persona que está en Cristo no vive esa realidad, queda anulado el poder expresar a Cristo, el fluir con Cristo. Mm, Entonces, esa es una tarea en el nuevo pacto, la tarea de los ministros es una tarea de perfeccionamiento, claro. ¿sí? Y ahí es donde hay dos clases de ministros, o sea, el ministro que te dice, bueno, ¿querés caramelos? Yo sé que te gustan los caramelos, te voy a dar chocolates, voy a hacer que tu momento conmigo sea espectacular en Claro, la congregación, en el momento. Y hay otros que te dicen, no, pará, si te doy demasiada golosina te van a salir caries. claro, Si te doy demasiadas golosinas, si te doy todo lo que vos querés, no vas a cumplir el propósito de Dios. Y ahí se mezcla. claro, Y ahí viene, salta uno y dice, no, el propósito de Dios es que a vos te vaya bien. Y otro dice, no, el propósito de Dios es que a Cristo le vaya bien en vos. claro, wow. Y ahí es donde ahí tenemos dos tipos de mentalidades y celebro que estén por este camino de Cristo es el centro. Que a Cristo hay que exaltarlo. En este punto iba a ir, ¿no es cierto? Donde tenemos dos tipos de miradas, ¿sí? Y donde si Cristo es el centro, entonces se va a notar en tu vida. Claro, Se va a claro, notar, porque estás buscando, estás tratando de ir para ese lado, estás tratando de indagar, estás queriendo ver cómo hacer y reconstruir todo. Y la palabra perfeccionamiento que tiene la Biblia ahí es, o sea, es quitar las imperfecciones. quitar las imperfecciones. O Sí, sea, ¿qué vimos en el Espíritu? ¿Qué vimos contigo? O sea, ¿qué vio Dios en mí que me dio la gracia pastoral o magisterial o lo que sea? ¿Qué vio? Que puedo tener la habilidad por el Espíritu y por la gracia de Dios de quitar imperfecciones en vos. O sea, vos sos un ser perfecto para Dios en Cristo. Vosotros ya estáis perfecto, dijo Pablo a los colosenses. Lo que hay que hacer es sacar, es como, ¿viste un escultor sí, que empieza a agarrar una piedra, perdón, no pasa agarra nada. una piedra y dice, yo veo una imagen de un ser humano en esa piedra Wow, sí, y empieza con su martillo y su cincel a sacar las a sacar imperfecciones las imperfecciones. hasta que queda la imagen que él vio dentro de la roca. Eso es lo que nosotros estamos haciendo como pastores. Y muchos no quieren eso. Claro, Por eso te celebro, Mati, te celebro a vos, a tu generación, a aquellos que se exponen a la verdad, que dicen, no, yo quiero que el pastor Sergio, que él empiece con su cincel a sacar todo lo que no es Matías, todo lo que no es Cristo en mí. claro. Perdón, y en eso muchas cosas que eran de Matías, Sí, 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 que ya hoy no colaboran. ¿Me explico? sí, sí, Lo sí, mismo en mí, cuando yo me pongo una palabra con el apóstol, Gustavo, él está sacando cosas de mí para que se vea Cristo. claro. Y mucha gente no quiere eso. No, no Mucha quieren gente quiere todavía, dame los los chocolates, chocolates. dame los dulces, dame los chupetines, dame las cosas que a mí me hacen bien, háblame de las cosas que a mí me hacen sentir bien. Claro, A claro. ver, y ese estadio está bueno al comienzo, es necesario, todos venimos a Jesús porque lo Para necesitamos. sentirnos bien. Em,
Pero después, la importancia del ministerio es que hace la transición, ¿no es cierto? Mm, Aquellos que venimos por alguna necesidad del Señor, por algún vacío existencial en nuestro interior, por el llamado que Dios ha puesto en nosotros, le recibimos, pero, y ahí está donde algunos se dejan moldear, se dejan transformar y otros no. Se esconden, se apichonan, se conforman con un culto, claro, claro, se conforman con que le oren siempre, claro, se claro. conforman con que, bueno, forma parte de esto, pero algunos avanzarán, hijo. No son muchos, pero algunos avanzarán. Avanzarán un poco más y se irán exponiendo y exponiendo y exponiendo a las verdades del nuevo pacto. Y eso es hermoso. Wow. Y esto justo de la parte de la escultura, ¿no? Como usted lo explicó, de sacar las imperfecciones, dejar, digamos, el pecado que teníamos, Mm, ¿no? Con el viejo Adán y hacerlo morir. Y justo una de las preguntas, ¿no? Que sí, yo le comentaba en la semana era, ¿qué significa morir al pecado, ¿no? Se ha dicho, ¿no? Yo lo he escuchado varias veces, nosotros creo que lo hemos compartido, ¿no? Que es necesario expresar a Cristo y que Cristo se forme en nosotros, ¿no? sí. Ese crecimiento de Él y que nosotros empecemos a menguar. Hay, hay una, hay una construcción tan preciosa en la carta de Romanos. Sí, Para muchos romanos es la columna vertebral del Nuevo Testamento. O sea, en wow. él tenés todo lo Sí, viejo, todo lo nuevo en Cristo y la construcción de lo que debe ser la iglesia, claro. ¿no? Es maravilloso Romanos. Romanos 6 nos explica, eh, Romanos 5 viene hablando de la reconciliación, Romanos 6 nos empieza a hablar de no reine en vosotros el pecado, Sí, ¿sí? Eh, porque si, a ver, ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Y qué? Porque estoy bajo la gracia, no, voy a hacer lo que quiero. claro. Por total, Dios me perdona. Dios, no, pará. Eleva la vara, no es que la baja. Eleva la vara de la ley. Si la ley te decía no mientas porque si no vas a morir, la gracia te dice no mientas porque Cristo murió por vos y si vos haces eso, estás pisoteando su sangre. Peor todavía. La Wow. gracia eleva el temor reverente dentro Claro, del interior. claro. Antes el temor a la ley era, me va a pasar algo a Me va mí. a pasar algo a mí, claro. Ahora la gracia te dice, no es que te va a pasar algo, a vos, te sigo amando, eres mi hijo. Pero lo que tenés que entender claro es que todo lo que hagas mal, estás pisoteando la sangre de mi hijo, Claro, porque Él es la gracia de Dios. claro, claro. Entonces, cuando eso se enciende en el corazón de los santos, vas a ver que van a haber mucha gente que va a dejar de pecar De como pecar. pecaba. Ahora, sí tenemos que entender que una cosa es los pecados y otra es el pecado, Mm, ¿no? Y los pecados siempre estarán porque hay algo que yo estuve alimentando del pecado, claro. en singular, ¿sí? ¿Cómo le damos muerte al pecado? El pecado es una sustancia, igual que lo es la gracia, igual que lo es la vida de Cristo. Cristo es la sustancia de Dios, es la vida de Dios fluyendo en nuestro interior. ¿Y el pecado? El pecado también. Por eso te decía que Romanos es una construcción. En el 7, Pablo habla de las 4 leyes que gobiernan dentro de la persona. Ujú. La ley del espíritu de vida en Cristo, la ley de la carne, la ley de los deseos, la ley de Dios. O sea, entonces ahí él habla de 4 aspectos que gobiernan en el corazón. Y el pecado es una ley. Y esa ley dice que como Cristo necesita ser retroalimentado por Cristo, yo soy el pan de vida, el que me come a mí, tiene la vida, tiene parte conmigo, el pecado necesita comer. ¿Y por Mm, dónde come? Come por los ojos y los oídos. claro, ¿Cómo fue con Eva? Por los por sentidos. los sentidos. Mm, Entonces Pablo decía, temo de vosotros que sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, que sus sentidos sean extraviados. Entonces, ahí nosotros necesitamos entender que para darle muerte al pecado no es solamente decirlo, sino anular la parte alimenticia wow, del pecado. claro. Porque, ¿viste la película Aliens? Sí. Todas sus facetas. Sí, sí, todas las facetas. Sí, ¿Viste que es ese bicho creciendo dentro sí, del sí, cuerpo? Bueno, así es el pecado. Se retroalimenta por tus sentidos comiendo lo indebido, comiendo lo que no agrada a Dios. Entonces,
¿cómo le doy muerte al pecado? Porque si yo hablo de la cruz, bueno, cruz es, no mires lo que no tenés que mirar. No preste tu oído a lo que no tenés que prestar. No hagas eso porque en realidad tenés que tener presente que el sacrificio de Jesús es lo más importante. Romanos 6 lo dice, no lo vamos a leer todo, Dale. pero mirá el Romanos 6, verso 12, Sí. 11, vamos a leer del 11, dice, del 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Viste que dice pecado, no dice pecados. Claro, sí. Por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados. Esto es una palabra Wow. impresionante. Te recomiendo que estudies la palabra consideración. Ok. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o debilidades. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es tremendo este pasaje, Tremendo. porque Pablo describe al pecado como algo que reina en nosotros. Y yo digo, si lo lees después en la NTV, este pasaje está mucho más claro. Yo considero si quiero que el pecado reine o no. Claro, la decisión es mía. Ahí ya juega, no estoy hablando de salvación, sino no estoy hablando de una decisión para salvación, sino una decisión de quién va a gobernar mi vida. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, hay cosas que podemos, y ahí entramos en la tarea de ejercitar nuestros sentidos en el Señor, en la obediencia al Señor. Entonces ahí es donde entra la renovación. ¿Sí? Claro, wow. Ahí es donde entra la renovación, porque sin renovación está la consideración. ¿Qué considero? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién fue Jesús para mí? ¿Qué representa todo lo que Jesús hizo en vida? ¿Todo lo que representa hoy sentado en el trono y Cristo en mí? ¿Qué es eso? Un aspecto fundamental es aprender a entender Dios en el aspecto, ahí se me fue la palabra, objetivo y subjetivo. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿sí? En la eternidad, en el trono de Dios. Eso dice, relata la Biblia. Esa es la parte objetiva. La parte subjetiva es que por la fe Cristo gobierna en este trono. Claro, El trono de Dios en la tierra es el corazón del ser humano. claro. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Dos tronos? No, hay No, uno objetivo y otro subjetivo. Para ejemplificarlo para los jóvenes. Por ejemplo, cuando vemos la tele, nosotros recibimos la señal en la tele por un satélite que está dando vuelta allá arriba. claro. ¿Se entiende? Entonces, lo objetivo es el Es satélite el que está dando vuelta allá arriba y lo subjetivo soy yo mirando la tele. Claro, wow. Y para Dios es lo mismo. Hay un cielo de Dios, un trono de Dios, donde el Hijo está con él, donde gobierna sobre toda la creación y ahora están sentados en paz, porque está todo bajo el gobierno de la paz. Claro. Él dice que Él ya hizo la paz con todos por medio del sacrificio de Él. ¿Y ahora qué hay? Estamos esperando que la iglesia entienda que Cristo gobierna en ellos Wow. y que tiene que poner todos los enemigos por estrado de sus pies. Claro. Entonces, entender eso es fundamental. Y muchas personas se quedan descolocadas de todo eso, ¿viste? Quedan dando vuelta en un desierto que se inventaron y necesitamos sacarlo de ahí. Sí, 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 la verdad que Necesitamos sí. una generación, te bendigo, te celebro por tu valentía, por tu exposición, junto con todo tu equipo, con los hermanos que se desafían a invitar a los jóvenes a decir, no, esto no es todo, Claro, señores, hay algo más profundo que claro, esto, claro. hay algo más importante para Dios en el... Nuestras fiestas en el desierto son lindas, los Sí, cultos, las celebraciones son hermosas, nos gozamos, nos alegramos, pero hay algo más. claro. Y Dios nos está llevando a ese lugar Usted sabe por su que espíritu, ¿no? hacíamos justo un debate en el grupo de hombres de la congregación, donde se consultaba, ¿no?, a los participantes que están ahí en ese grupo, ¿qué es Cristo? Justo lo que usted comentó, ¿qué es Cristo para uno? Y muchos ponían Redentor y Salvador, ¿no? Algunos ponían eso. Y cómo limitamos, ¿no?, lo que significa Cristo hacia uno, ¿no? Yo, por Mm, ejemplo, siento que Cristo es
mayor tesoro que pudo haber Sí. encontrado. Y al haber encontrado ese tesoro, ya no buscaré otros tesoros, Ujú. porque encontré el más valioso de todos. Entonces, tener a Cristo como lo mejor que nos pudo haber pasado como ser humano, ¿no? Te cambia mucho la perspectiva y el diario vivir, ¿no? Porque uno vive queriendo acercarse a ese tesoro, conocer a ese tesoro y saber todo lo que Él quiere para mí. Y no solamente limitarlo a Salvador, porque Mm, Salvador creo que es una consecuencia de haberlo aceptado y reconocerlo como sí, Señor, así como ir al cielo. Muchos nos limitamos de decir, espero para ir al cielo y allá lo adoramos. tal cual. Pero en realidad el cielo es una consecuencia de aceptarlo ahora y adorarlo ahora. Es que donde Cristo está el cielo. Está el cielo, claro, wow. Y eh, porque para la mente natural el cielo es Un lugar, un lugar claro, geográfico, pero cuando se revela Cristo, se revela la dimensión del cielo, o sea, el cielo en nosotros, Cristo claro, en nosotros. claro, Pablo habla de esto en Colosenses capítulo 3, donde nos habla de que si estamos escondidos en Cristo, cuando se manifieste Cristo, y él está hablando, poner la mirada en las cosas de arriba, claro, ¿sí? De donde Cristo está. Porque cuando Cristo se manifieste, yo me manifiesto con Él. Y si Él está sentado en lugares celestiales, y yo estoy sentado en lugares celestiales con Él, pero yo estoy en la tierra. claro. Entonces no habla de jurisdicciones geográficas, Ujú, sino espirituales espirituales. en nuestro interior. Em, Respecto de esto que estabas diciendo, eh, nosotros, vos sabés que nuestra congregación se llama Cristo, tú Sí, haces todo nuevo. es hermoso el nombre. Y nosotros entendemos esto de que, ¿qué es Cristo? Y ahí está la pregunta clave, que le podemos dar definiciones bíblicas, pero hasta que Él no sea tu todo, Claro, entonces es algo. Porque Cristo es el todo de Dios dado a los hombres. sí, Entonces, si Cristo no es todo, entonces es algo. ¿Y por qué no es todo? Y ahí es donde porque vamos camino a la madurez, claro, claro, porque claro. necesito que Él sea el todo. El todo, claro, Él es el todo en tu casa, Él es el todo en tu matrimonio, Él es el todo en tu intimidad, Él es el todo en tu economía, Él es el todo en tu administración o Él es el todo en tu carácter. ¿Tu carácter refleja que Él es todo? Entonces, y cuando vos le haces esa pregunta, la persona dice, no, me veo que todavía fallo, que todavía soy imperfecto. Y ahí le damos gloria a Dios porque decimos, gracias Señor por gracias. tu gracia y tu Claro, misericordia, porque nos recibiste tan imperfecto, pero que nos estás volviendo perfecto. Y claro, ahí es donde las personas deciden qué quieren. Entonces, hay personas que realmente se humillan no porque tuvieron culpa del pecado, sino porque dicen, necesito a Cristo, wow, necesito más de Él en mí, formado en mí. claro, Ya claro, no, ¿sabes cuál es la realidad de todo esto, hijo? Es que ya no lo están buscando allá arriba, ya lo están buscando acá adentro. Y cuando las personas lo empiezan a buscar en el interior, es maravilloso. Porque ese es el motivo de esto. Cristo en nosotros. Pablo dijo, Cristo en nosotros, esperanza de no Cristo sentado en el cielo, esperanza para el mundo. Cristo en nosotros es la esperanza del mundo. Y wow. eso es Es maravilloso. maravilloso. La verdad es maravilloso todo lo que comenta y trae también entendimiento, ¿no? Por lo menos a mi vida, el tratar de verlo desde ese punto, ¿no? Que Él es todo lo que necesitamos. Emma, hay una frase que se utilizó en la congregación, la verdad no me acuerdo quién la comentó, que resultó bastante interesante, que decía que desde nuestras imperfecciones, ¿no? Todos los huecos que podemos tener como ser humano, imagínense en la estructura del ser humano con varios huecos, bueno, él completa todas esas partes. Tal cual. Y él no completa, no hace ese todo que necesitamos. Bueno, yo te voy a contar algo. Mira, para que sirva de testimonio, ¿sí? Me voy a poner en primera persona, Bueno, primero porque lo he contado en mi congregación y lo he contado en otros lugares. Pero, por ejemplo, yo cuando recibí a Cristo como Señor y Salvador, lo recibí a solas en el baño de mi casa, quebrantado, humillado, porque yo tenía sentimientos pensamientos de muerte, ¿no? O sea, de querer sí, quitarme la vida y demás. Bueno, después de no dar más, dije, si tú eres real, si tú existes, te necesito que, bueno, y ahí experimenté el nuevo nacimiento en mi interior, ¿no?
lo primero que sentí era una gran necesidad de conocerlo, una gran necesidad. Mi casa y mi familia y mis compañeros de trabajo pueden dar testimonio de que yo me metía y quería conocer la Biblia y quería conocer y imprimía cosas y me imprimía cosas para leer y buscaba y buscaba. Tenía un hambre voraz por conocer al Señor, ese que me había salvado, que me rescató, que llenó ese vacío en mi interior, que me sentí perdonado, me sentí amado. Ya yo venía de una cultura católica donde yo sabía que había un Dios, donde había un Jesús que había muerto, donde, bueno, yo tenía eso, ¿no? Yo rezaba, todo eso, pero no había experimentado el nuevo nacimiento. Ahora bien, después que experimenté el nuevo nacimiento, empecé a caminar, qué sé yo, pasaron los meses, ya me perfilaron para ser líder de jóvenes. Bien, empecé a trabajar a qué es liderar, a dónde lo tenemos que llevar, qué tenemos que hacer. Bueno, empezar a formar el grupo de jóvenes. Y volvieron a aparecer crisis. Mm, Crisis, se volvieron a aflorar cosas que yo pensé que ya estaban solucionadas. Y volvieron a aparecer, y volvieron a aparecer discusiones, y volvieron a aparecer situaciones con mi esposa, que le doy gracias al Señor por su vida. Hoy tenemos 30 años de estar juntos. eh, y volvieron a aparecer cosas. Y en un momento, hijo, en una discusión acalorada, me salió la ira de adentro. Y rompí la puerta de mi habitación. wow. Pero ¿cómo? ¿No estabas hablando del amor de Dios? Claro, el tema es que todavía seguía alimentando cosas y la ira estaba ahí. Y hasta que no, o sea, hay cosas que van a salir de nosotros por causa de Cristo creciendo. Mm, Él está buscando espacio. espacio. Wow. Y hay cosas desagradables que van a salir y que son necesarias que salgan. No digo que todos tienen que vivir eso, No, no, ¿no? claro, claro, Hay claro. algunos que, digo, yo lo cuento como en primera Sí, sí. persona, ¿no? Lo que me pasó a mí. Digo, ¿y dónde estaba este sentimiento de ira? O sea, ¿por qué? O sea, nunca le levanté la mano a mi esposa ni nada por el estilo, pero digo, me descargué y me fui y digo, wow, ¿no? Qué tremendo, porque estuve en los cultos, estuve haciendo esto, estuve haciendo... Por eso cuando hablo no hablo de un lugar de juzgar al otro, sino Claro. de animar a De animar. que uno ha pasado por ahí y tiene que salir de ahí, ¿viste? Se puede salir de ahí. Sí, claro que Y sí. ahí uno después se humilla, reconoce eh, su incapacidad, su carne, Mm, identificar la carne. claro. Nosotros llevamos a los hermanos a un lugar en la administración donde tenés que identificar tu carne, porque la carne es la constitución del pecado. O sea, es todo lo que no pasó por la cruz. Claro. Así que, ¿por qué los apóstoles hablaban de carne? Porque la carne está vinculada dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. La carne no, vos le vas a hablar al muchacho que está perdido en la esquina, perdón, No que sé. está perdido en la esquina y le hablas de la carne, no tiene ni No idea. tiene idea, claro. Para él la carne es su cuerpo humano, ¿entendés? Claro. Su tejido. Pero vos le hablas a un cristiano de qué es la carne y enseguida entiende qué es la carne. Es todo lo que no pasa de mi alma por la cruz, o sea, todo lo que no es reconfigurado, todo lo que no han muerto. Y en ese aspecto, muchos cristianos se autovalidan o se justifican en lo bueno que son. Qué bueno que soy, no le hago mal a nadie. Claro, claro. Y lo bueno también es pecado. Claro, claro, Lo bueno también es carne. Lo pasa que es la parte más difícil de sacar de uno. claro. Y bueno, ahí estamos trabajando, hijo. Ahí uno ha aprendido a morir a muchas cosas en el camino. Al conocer al Señor, morís a un montón de De cosas. amor. Es que usted sabe que me pasó algo similar, ¿no? A su testimonio, ¿no? Yo no es que tuve sentimiento así de muerte al comienzo, sino que vivía en una ira que iba en crecimiento constante, Mm, ¿no? Esto comenzó desde que mi primer hijo nació, ¿no? Como que empezó a salir, ¿no? A manifestarse sí. por ruidos, desorden. Yo soy una persona que Mm, soy muy, o intento ser pulcra y ordenada, ¿no? claro. Y el desorden que traen los hijos es lindo en realidad, Y es ¿viste? Pero verdad. uno no lo sabe entender al comienzo, le cuesta. Y mi vida así fue también en ira,
hasta el punto de sentirme excluido siempre de muchas cosas, de Claro, soledad que me llevó a pensamiento de suicidio. Es claro, más, lo intenté hacer claro. y el Señor no lo permitió. Y ahí, de años, ¿no? De nacimiento de cuna en el cristianismo, ahí recién fue cuando sentí que el Señor me bautizó realmente y que Él Wow, fue revelado. wow. Y todas esas cosas entendí que tenían que dejar, las tenía que soltar. Y el Señor ocupó el espacio, ¿no? Que toda esa ira que tenía y ese intento de suicidio, ¿no? Ocupaban, y cuando la solté, el Señor Mm, ocupó todo ese espacio que tenía en mi interior. qué Y, tremendo. y es algo que uno tiene que empezar a entender, soltar el pecado, soltar la carne, soltar la Yo, debilidad que yo creo tenemos. que ahí en esos momentos para mí y en otros momentos clave de Mm, la vida ha sido fundamental ver el sacrificio de Jesús. Eh, yo no, mi vida ni todo lo que yo tengo puede elevarse por encima del sacrificio. no, claro que no. Y en eso entra también mi personalidad, mi forma de ser, de gestionar las cosas. Ni siquiera tratarte a vos o tratar a un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia, jamás podría tratarlo sin la consideración. Por eso dice, Sí, consideren el sacrificio. wow. Ténganlo presente constantemente. En la congregación solemos decirle a los hermanos, está válido desanimarse. Es más, les permito desanimarse, porque todos nos podemos desanimar en el Claro, camino. claro, Lo que no les permito es deprimirse. claro, claro. Los voy y los agarro con la Biblia por la cabeza, porque no se puede. Un cristiano, un hijo de Dios no se puede deprimir. Está prohibido, se los prohíbo, porque quien se deprime es porque no está viendo el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿eres salvo? ¿Realmente has recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Has visto el sacrificio de Jesús? Pará, ¿te puedes desanimar? Sí, porque estamos expuestos a este mundo. ¿Te puedes entristecer? Sí, pero no te puedes deprimir, no puedes Claro, entrar a la depresión, a tomar pastilla, esto, lo otro, porque no es justo conforme al sacrificio. wow, wow. Entonces, siempre les marco eso, amados, no dejen porque eh, del desánimo a la depresión es un Sí, pasito, sí, una línea muy finita. es una línea muy finita. Y ahí es donde vos tenés que humillarte y decir, Señor, no hay nada más importante ni nada más glorioso que tu sacrificio. Por eso estoy de pie, por eso existo y sé que todo responde a ti. Y ahí la confianza aumenta. Claro, Y ahí claro, la wow. confianza aumenta. Por eso es muy importante lo de la renovación, La de la renovación, sí, de sí, la sí. o sea, renuevo, volver al Renuevo, nuevo, claro, el nuevo, ¿sí? sí, sí, sí. Al nuevo hombre, o sea, Claro. volver a la renovación, tomar que lo nuevo de él gobierne mi vida, ¿no es cierto? Y eso está en Romanos 12. ¿Querés que lo leamos? Dale, ¿Sí? leámoslos. Una de las preguntas era cómo se manifiesta la renovación del corazón y la mente en nuestras vidas. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ujú. ¿Sí? No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje es clave en cuanto a la vida cristiana. Fíjate que estamos hablando de Romanos 12. Sí, Empieza con el 1, 2, 3, 4. Llega al 12 para decirnos, hermanos, para sostener todo esto que dijimos, ustedes necesitan la renovación. El punto de inflexión en el capítulo, porque el 12 comienza con la edificación de la iglesia. ujú, El 8 habla del hijo, de ser hijo, claro, ¿viste? Y el 12 ya nos habla de cómo ser iglesia. Es importante que todos los que nos reunimos en un lugar ya somos hijos por la fe en Jesucristo. sí, Pero para ser iglesia necesita la renovación. Sin la renovación no puede funcionar como iglesia. claro, Podés estar en la iglesia, pero no ser la iglesia. wow, Entonces, la renovación es importantísima para el plan de Dios, porque sin esta renovación, sin presentarme yo como un sacrificio vivo, esa es la idea. Yo vengo a la reunión a presentarme constantemente como un sacrificio claro, vivo, claro. rendido, no solo en una reunión cúltica, ¿no? Ujú, Sino en mi casa, en mi intimidad, en un lugar donde en lo secreto con el Señor, Él está observando mi vida, es donde yo me rindo, donde muero cada día a mí para que Cristo viva, claro, donde yo me entrego al sacrificio de Jesús y dejo que el Espíritu Santo me guíe.
y lo que no sé decir, Él lo dirá por mí. O sea, Claro, wow. eso es maravilloso. Y esto es importantísimo porque esa transformación, esa metanoia, ese cambio de mente, esa metamorfosis que se va dando, tiene que aflorar que, ¿cómo sé yo que ahora estoy siendo renovado? Que mi entendimiento está siendo transformado. Porque lo único que te mueve en la vida es hacer la voluntad de Dios. Wow, wow, tremendo. O sea, lo único para lo que existo es para la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál sería? ¿Cuál sería la voluntad de Dios? Dios no tiene una voluntad con vos, Mati, y No, no, conmigo, no. una diferente. Dios no tiene una voluntad distinta Es con el la pastor misma. Sergio Ujú. que con otro pastor. No, no tiene otra voluntad. Dios tiene una sola voluntad, que es en Cristo Jesús reunir todas las cosas en Él. Claro. Esa es la voluntad de Dios, perfecta y agradable. No hay. Viste que las personas se preguntan, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi Claro, vida? es que Mm, nos apuntamos a nosotros mismos. exacto. Nos volvemos de vuelta al Ujú. centro. Claro, Y entonces ahí, no, pará, Dios no tiene una voluntad contigo, 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 contigo. Imagínate si Dios tuviera cientos de propósitos con muchas personas, porque claro. voluntad y propósito van de la mano. Sí, Dios tiene una voluntad para un propósito. claro, exactamente. Y en esa es donde nos tenemos que encauzar. Los hijos de Dios tenemos que encauzarnos en esa voluntad. Por eso es importantísimo la renovación del entendimiento. La palabra entendimiento es cardis, Ujú. corazón. O Corazón. sea, que el corazón, que es la base operativa de todo, viste que Jesús dijo, del corazón salen los buenos y los malos Sí, pensamientos, sí, sí. guarda tu corazón porque del mana la Mi vida, hermana la vida. sacaré el corazón viejo y pondré un Uno corazón nuevo. nuevo. Ujú. Es decir, hay un corazón del viejo hombre, que quiere sus cosas, y el corazón del nuevo hombre que quiere sus cosas. Entonces, ¿cómo sé que estoy siendo renovado? Porque ahora tengo los deseos de Cristo en mí. Wow. Deseo lo que Cristo desea. Y sé que vamos por el buen camino porque las cosas de Él cada día están más prendidas, están más crecidas en mi interior. Deseo hacer la voluntad, deseo vivir para la voluntad. Wow, qué tremendo. ¿Por qué Jesús antes viste en el monte de los olivos, cuando queda solo, Sí, eh, que está orando y que dice que grandes gotas de sangre y de sudor caían de su rostro, sí. y que le decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero Ujú. que se haga tu voluntad? Claro. Y termina de hacer esa oración y se levanta y ¿qué pasa? Y encuentra a todos sus discípulos Durmiendo. durmiendo. Ujú. No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora, dijo. Orad y velad para que no entréis en tentación. Porque a la verdad el cuerpo está, Es débil. él es débil, el espíritu está pronto, pero el cuerpo es débil. ¿Cuál era la tentación ahí? Y la cual se la conoce como la madre de las tentaciones. La tentación era ahí, hacer la voluntad. O sea, lo primero que vienen a tentarte es para que no hagas la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos estar renovados? Porque todo en este mundo gira a través de un príncipe que quiere hacer que vos no hagas la voluntad de Dios, que no vivas para la voluntad de Dios. Entonces, el apóstol Pablo presenta esto como una necesidad imperiosa. Renuévense, sean transformados, porque las corrientes de este mundo están a su alrededor queriéndolos tentar para sacarlo de la voluntad. Wow. Y ahí es donde nosotros necesitamos esta constante renovación, transformación mediante la cruz, mediante la palabra de la cruz, mediante las oraciones apostólicas, mediante la adoración, que es constante rendición y obediencia al Señor, al trono. Es imperioso eso, Mati. Es imperioso para que el nuevo hombre realmente se pueda Se visualizar, puede avisar. Claro, claro, ¿sí? claro. Se pueda ver. La gente, viste que, ¿qué sos vos? En mi trabajo me dicen, vos sos de esos que son de tu iglesia. Dice, enseguida te encapsulan, Te ¿entendés? encapsulan, claro. Pero son distintos a ustedes. No, entonces, uno trata de evidenciar con la nueva naturaleza en Cristo que somos de otra estirpe, de, Claro. de otra, em, de otra genética. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y bueno, ahí estamos trabajando en eso. Wow. Es todos los días esto, ¿eh? Es todos los días. Es todos los días. Usted sabe que justo estaba preparando un mensaje también
para esta noche y hablaba mucho de este propósito, ¿no? De Dios hacia el hombre y todo lo que Dios quiere, ¿no? En Cristo Jesús. Acercarnos y reunir todas las cosas en Él, ¿no? Y yo me planteaba un punto, ¿no? Muy fundamental que venimos hablando, ¿no? De qué es Cristo para nosotros, tocando ese punto, ¿no? Que hablamos. Y usted sabe que yo remarcaba mucho el punto de la intimidad con él, ¿no? El Mm, acercarme a él, ¿no? O cómo descuidamos acercarme a Dios para esa renovación, ¿no? Porque si no nos, yo creo que no, si no nos humillamos, si no estamos en ese estado, ¿no? De reconocer quién es Él y reconocer quién es mm. yo, ¿no? Y mi debilidad, no creo que no podríamos, ser renovado y que Cristo se forme en nosotros. La palabra humillación es muy importante en la Biblia porque tiene que ver con una tierra que se ha vuelto fértil para Mm, el Señor, ¿sí? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, claro. para que al debido tiempo Él os exalte. Exaltación no tiene que ver con exaltar mi persona, sino que exalta a Cristo dentro de mí. Y la palabra humillación, de humilde, viene también, es la tierra mojada, húmeda, que está produciendo la Mm, semilla. Entonces, alguien que se humilla es alguien que se reconoce a sí mismo en su propia debilidad claro, claro, y reconoce la necesidad de que Cristo crezca. claro. Wow. Y ahí viene el verdadero llanto, el verdadero llorar del Espíritu, las verdaderas lágrimas que el Señor junta en su copa. Wow. No considera todas mis lágrimas, Claro. ni siquiera considera mis lágrimas por causa de los pecados, sino que considera mis lágrimas por la necesidad de que Cristo crezca en ese lugar Uf, que hace falta que crezca. qué tremendo. Y esas son las lágrimas que dice que el que sembró con lágrimas, con regocijo cosechará. Entonces es necesario humillarse y realmente llorar en el Espíritu para regar a través de esa palabra todo lo que Dios ha sembrado. Porque constantemente el sembrador sale a sembrar. No te creas que porque soy pastor Dios no está sembrando en mí. Claro. Es necesario que constantemente el sembrador esté sembrando y que constantemente yo esté regando mi corazón con lágrimas del Señor mismo en mi interior, reconociendo la necesidad, reconociendo que eh, una de las cosas que te voy a confesar, porque seguramente el pastor Sergio va a estar de acuerdo, una de las cosas que nos pasa a nosotros los pastores o a los líderes es que de conocer o de saber, llegamos a un límite donde como por ahí nos ayornamos, Mm, ¿entendés? Y de tanto en tanto necesitamos esa renovación, que es el humillarnos ante el Señor, reconocer que no lo sabemos todo, que claro, necesitamos la revelación, que necesitamos la frescura del Espíritu, claro. que necesitamos estar en la órbita de la sintonía, de la voz de Él, Mm, afinar la voz, no hacer cosas porque sí nomás, porque ya lo porque sé ya lo sé hacer, hacer, claro. no perder eso, porque si no, Cristo no fluye de nosotros. Mm, Y esto es una constante, o sea, que Cristo fluye y se imparta en otros y se retroalimenta en el cuerpo de Cristo, ¿no? claro. Así como la sangre corre por tu mano, por tu cabeza y por tu cuerpo, en la misma esencia en el nuevo hombre, un cuerpo nuevo, un nuevo cuerpo en Cristo, ¿sí? Es fundamental la renovación de la mente y del corazón. Mente y corazón, Claro. ¿sí? Base operativa donde todo converge ahí. Muchos dicen que el corazón es la conciencia del ser humano, ¿sí? La conciencia renovada o la conciencia vieja que necesita ser renovada, donde todo confluye ahí, lo Claro. espiritual y lo emocional, ¿sí? Y la mente es la parte cognitiva, por eso dice racional, Claro, culto racional. O sea, pará, claro, mi mente también juega un papel importante claro, en este aspecto. Yo decido que quiero leer la Biblia, por ejemplo. claro, Yo decido que quiero escuchar una canción cristiana. Yo decido que hoy es día de reunión y tengo que ir a la reunión. O sea, mi mente racional también juega un papel importante porque Dios la creó para Él. claro, Porque por ahí claro. pensamos que no, en mi mente. No, no.
Es tu mente creada para ser el espejo de la mente de Cristo en tu interior. Wow. Entonces, esto es maravilloso, Mati. Es Terminamos, maravilloso. si querés, con la Sí. última pregunta. ¿Qué significa caminar en la nueva vida en Cristo? Y ahí leíamos, te quería leer en Efesios capítulo 2, es un Bien. pasaje preciosísimo. Efesios 2, capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, Aleluya. creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un pasaje extraordinario. Dios nos trazó para que anduviésemos en ellas en buenas obras. Somos creados en Cristo, somos el poema de Dios. Creados en Cristo para de nuevo, para caminar en las obras que Él trae. Y ahora vamos a ver, tenemos que definir esto, Mati, ¿qué son las obras de Dios? Claro. ¿Qué es Buen la punto. obra de Dios? Porque para nosotros, el ser humano religioso, la obra de Dios es hacer un templo, es hacer cosas dentro del culto, es predicar el Predicar el evangelio evangelio. y sí forma parte. Pero si hoy estuviera yo haciéndote una entrevista, vos sos Dios, yo te hago una entrevista a vos, Dios, ¿qué son las buenas obras? Estoy seguro que vos me responderías que Cristo se ha formado en ti. Esa es la buena obra de Dios, o las buenas obras de Dios. Claro. Wow. Qué tremendo. Si todo lo que hacemos como iglesia no colabora No para que colabora Cristo con sea eso. formado, sea la obra de Dios, entonces estamos fallando. Claro. Porque la obra de Dios es Cristo formado en nosotros. Claro, claro. Entonces, cuando vos leas en la Biblia la obra, siempre tenés presente esto. La obra de Dios no son las cosas externas que podemos hacer. Claro. Es Todo como... eso es una pantomima hermosa, cristiana, bella, preciosa, donde nos colabora y nos sirve a todos, pero si todo eso no colabora para que Cristo sea formado, en vano estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Él nos trazó buenas obras para caminar en Él. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es cíclico eso. Si no camino, no experimento la verdad. Claro. Y si no experimento la verdad, No hay vida. la vida no crece en mí, no se fundamenta. Y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Es decir, que la paternidad de Dios solo se... ¿No te ha pasado estar con personas y que te hablan todo el tiempo de Dios y no te hablan de papá, de Abba? Sí. Sí, sí, sí. En tu interior mismo, cuando te relacionas en la oración, ¿a quién le dirigís tu oración? Dios, A papá. Abba. Porque el Abba es algo que se revela en el Espíritu. Claro. Porque estuve caminando en el camino, la verdad y la vida. Y esto es cíclico, es todo el tiempo dentro en nuestro interior. No es una vez cada tanto. No es cuando hice mi paso de fe. Claro, claro. Wow, qué tremendo, pastor. Gracias, La verdad, muchas gracias. la verdad, este tema es maravilloso el entenderlo, ¿no? Y como usted dice, ¿no? Empezar a manifestarlo, a empezar a expresarlo. Y cuán difícil, ¿no? Como le venía diciendo, ¿no? Al comienzo, el tratar de enseñar esto y poder, eh, digamos, que se llega al punto de que, que Cristo se llegue a formar en la otra persona. Yo creo que es una tarea muy difícil como pastores y como maestros, ¿no? Viste que Pablo sufría dolores de parto, nunca, no fue mamá nunca, pero él Claro, sufría dolores de claro. parto esperando que Cristo sea formado otra vez, vuelvo a sufrir, para que Cristo sea formado en vosotros. Wow, Ellos wow. habían abandonado el camino de la verdad y se Claro. habían vuelto los rudimentos de la ley, los Gálatas, Claro. y le hacían doler la cabeza, pobre. Doler la cabeza, claro. Pero los amaba y quería que Cristo sea formado. Y aún en así ellos. seguía, aún así. Y ese sentir tenemos es como le decía, ¿no? El pastor Sergio, perdón que siempre lo agarro a Sergio No, mi amigo, de es un amigo, ejemplo. así que es Se un pone, amigo y un mentor. sí, la verdad que sí, es un gran maestro. Se pone en el medio cuando hay circunstancias, ¿por qué? Porque por amor a que la otra persona pueda crecer, ¿no? Que Tal cual. ese es lo que es el punto fundamental, ¿no? Que todos, que Cristo sea formado en todos, ¿no? Y Ujú, todos pertenezcan a la iglesia. está bien. Así que, y que sean iglesia también. Ese es un Claro. punto muy fundamental. Así que, pastor, la verdad, le agradezco Gracias, por... Mati, por este tiempo. Gracias por este. Me sentí muy cómodo, muy a gusto
con libertad en mi corazón para decir todo lo que me permitiste decir. Sí. Igualmente tenés la posibilidad de editar todo. No, voy a subir todo. La verdad, las palabras que usted expresa, ¿no? Y nos trajo hoy en este día, en este podcast, la verdad son de gran gozo porque uno quiere crecer, quiere alimentarse, por lo menos para mí, yo, digamos, en mi vida quiero comer de Cristo, ¿no? Y las palabras cuando uno predica, ¿no? Y muestra a Cristo, yo como de eso. Tal cual. Y lo aplico a mi vida, como dijo, como se engancha en mi vida. Sí. Y así lo llevo, ¿no? Para que las personas que me rodean a mí puedan ver eso también. Tal cual, hijo. Así que, O sea, a ver, fallaremos, sí, vamos a fallar. sí, sí, sí. Y dentro de todo está bien que fallemos, porque sabremos dónde. El problema de cuando fallamos es no reconocer la necesidad de que Cristo gobierne esa área Claro. y hacer de cuenta, bueno, yo soy así que. Claro, ¿no? es como fallo y Todo digo, sigo, no todo pasa sigue igual. nada. No, ahí es donde el que se humilla reconoce Claro, que claro. en ese error, en esa falla, en ese que se te saltó la palanca de cambio, Claro, necesitas que Cristo gobierne. claro, Y ahí es donde uno aprende a entregar, donde uno se vuelve un culto claro. y le entrega, porque culto es venir a sacrificar algo. ¿eh? Claro. Si no tenés, acá no es culto porque vamos a cantar corito, Claro, no, acá es no. culto porque vinimos a sacrificar Claro, algo. a dejar algo del viejo hombre. Así. Así que, Pastor, muchas gracias, Gracias. por Padre venir Señor, y gracias. hacer Nos este bendiga. tiempo conmigo. Así que, hermano, lo vamos a estar invitando. Perdón, estaba mirando la pantalla. Lo vamos a estar invitando a que puedan seguirnos en las redes sociales. Nuevamente los invitamos a que seguramente pongan todas las redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, que subimos Reels, Spotify, que se suben todos los episodios también, por si quieren ir a revisar en esa parte. Así que, hermanos, los amamos y nos vamos a estar viendo la siguiente semana, que vamos a estar con Manuel. Pastor, de vuelta te digo muchas gracias y bueno, Ojalá a continuación, que todo lo que venga sea para más Amén. avance del cuerpo de Cristo. Amén. Así que, hermanos, nos vamos a estar viendo. Hasta luego. Paz.